ministerio de Protemplo es de Dios, instituido por el Señor en la palabra de Dios con Moisés allá en el monte Sinaí. El monte Sinaí es una experiencia muy especial con Moisés y Dios de 40 días de ayuno, y a Dios le pareció correcto que esa experiencia del monte Sinaí se bajara al tabernáculo. Y es Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 7, donde le ordena a Moisés para que haga un tabernáculo. Es el primer templo. Y Moisés, en obediencia a Dios, lo hizo. Hizo el tabernáculo para que el pueblo se acercara a Dios. Una casa, eso tenía 6 metros de ancho, 49 metros de fondo. Ahí estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el lavacro, el altar de bronce, el altar del sacrificio, la mesa de los panes. Eso es culto a Dios, templo para Dios. De tal manera que en el libro de Éxodo, capítulo 25, versos 2 al 8, el Señor le dice al pueblo, a Moisés, que le diga al pueblo, dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, de su corazón la tomaréis, ofrenda, mi ofrenda, dice. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Eso está en Éxodo 25, 2. O sea, es un mandato de Dios, un santuario. Seguidamente, Dios trata luego con David. Y David quería construirle casa al Señor, pero él no pudo porque le había derramado mucha sangre. Y Dios le dijo: tu hijo Salomón va a construirme una casa a mí. Y es en el libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 3, donde Salomón hace un extraordinario templo para Dios, con toda la excelencia y la sabiduría de Salomón, y hace una casa excelsa. Que por cierto, allí en esa casa, cuando se inauguró ese día, ese templo, descendió la presencia de Dios de una manera maravillosa. Por lo tanto, construir un templo para Dios, un proyecto de protemplo, se llama protemplo porque uno quiere construir el templo, es en vías de construir el templo, es de Dios. Ok, los inicios del ministerio de protemplo comienzan en el local de la iglesia Nueva Vida, allí en la Torre Figueres. Allí fue que yo comencé a atender a la iglesia Nueva Vida y sentí de Dios la necesidad de tener un templo propio. Y comenzamos desde cosas muy mínimas, pequeñitas, con pequeños esfuerzos, apartar alguito para Dios, y logramos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, comprar una casa allí en la calle San Antonio, a 2 cuadras de acá de la avenida Solano. Y compramos la casa como una inversión para posteriormente hacer algún negocio, venderla y tener capital para continuar. Allí comienza los inicios del protemplo, que se ha materializado de una manera pues palpable. Allí está la casa, es una inversión, y Protemplo en este momento cuenta con ese capital. Surge la necesidad de tener un local propio, porque estar alquilado es difícil. Aquí se paga un canon de arrendamiento sumamente alto porque estamos en una avenida principal, la avenida Solano. Y los servicios en esta comunidad también son muy caros. De tal manera que surge la necesidad de que nosotros sigamos el esfuerzo, sigamos soñando, sigamos buscando un local propio, porque aquí estos locales no están diseñados para una iglesia. No tienen la infraestructura, no tienen un estacionamiento, no tienen un salón para niños especial, todo lo que requiere tiempo. ¿Sabes que los templos bíblicos tenían un mobiliario tremendo, espectacular? O sea, si usted lee la palabra de Dios, en la construcción del tabernáculo había muchos mobiliarios y la comodidad para que el Dios de los cielos pudiera ministrarle al pueblo. O sea que la necesidad de tener un templo propio es mucho. Este salón, por ejemplo, nos come muchísimo dinero en reparaciones, tiene muchas filtraciones, tiene muchas dificultades, no es apropiado para nosotros. De tal manera que eso nos lleva a nosotros a hacer un esfuerzo, a pedirle al pueblo un esfuerzo para que compremos el templo. No, la
iglesia no cuenta con ningún aporte de ninguna institución, ni pública ni privada. Los aportes son netamente de la iglesia, son netamente de los hermanos, de la congregación. Ellos son los que han aportado, es de ellos donde ha venido el esfuerzo para contar con lo que hemos alcanzado, tanto la casa como las finanzas que hemos alcanzado, la hemos obtenido es con el esfuerzo del pueblo de Dios, porque es bíblico. Nosotros nunca deberíamos orar para que alguien nos venga a regalar el templo. Nosotros debemos construirlo nosotros. Yo he escuchado esas oraciones a veces de hermanos que dicen que Dios traiga un millonario y nos construye el templo. Eso no tiene mérito. Mérito tiene que con nuestros bolivitas, nosotros le construyamos un templo al Señor. De nuestra, dice en el Antiguo Testamento decía, de los hijos de Israel, que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, que la diere de su corazón. Dice, tomaréis mi ofrenda, es del corazón. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de él. Bueno, realmente necesitamos un local propio y espacioso. Un lugar que se adapte a las necesidades del templo, del pueblo de Dios. Nosotros tenemos niños de varias edades, tenemos jóvenes, preadolescentes, varias edades, y necesitamos desarrollar el ministerio. Aquí hay el templo, los locales que alquila la iglesia evangélica por lo general no llenan las expectativas y cubren las necesidades del culto. El culto requiere un salón de culto, pero el culto también requiere del desarrollo de los ministerios, y eso nos hace a veces que estemos como amontonados unos arriba de otros, y eso nos quita pues para desarrollar mejor el ministerio, nos quita fuerza. Allí, por esa razón, pues necesitamos un local propio. Compromiso diario es la promesa acordada entre la membresía de la iglesia con Dios de apartar diariamente una cantidad de dinero y ofrendarle los días domingos en un sobre diseñado exclusivamente para ello. Importante para cuidar el sobre, no doblarlo. Marca con un checklist la semana que cancelaste o coloca el monto. Evita llevarte el sobre porque así evitarás extraviarlo o dejarlo en casa. Puedes hacer tu pago por transferencias bancarias, pero recuerda traer el comprobante de pago. Recuerda que también cuentas con el punto de venta ubicado en oficinas administrativas. Si deseas inscribirte, solo tienes que acercarte a los hermanos de protocolo, darles tu nombre y apellido y el monto de tu compromiso diario. De esta manera, te haremos un sobre personalizado. Únete al sueño de nueva vida y su pastor.